Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra auxiliatura de programación ensamblador. Y bueno, en esta ocasión, bueno, tenemos dos opciones. Vamos, ya les dijo su fecha para el primer, para el primer parcial, ¿cierto? Es 1 de julio por ahí, o algo por ahí. Hola. ¿Qué fecha era su parcial, más o menos? ¿O no Creo que sabe? para el 7 de julio. 7 de julio, ¿no? Tienen casi una semana, bueno, 2 semanas. Bueno, hay dos opciones para avanzar hoy. Podríamos hacer un modelo de examen. Lo malo es que tal vez no le entenderían porque tiene algunas operaciones que no hemos avanzado en las auxiliaturas. Y la otra es hacer los métodos que se van a usar para el modelo de examen. Y bueno, si da tiempo el modelo. Y si no da tiempo sería la próxima clase ya el modelo, ¿no? Planeaba avanzar los ejercicios de la multiplicación y la división, que es lo que va a entrar más que todo a ese parcial. ¿Qué quieren hacer? ¿Le entienden bien a la multiplicación y a la división? ¿A las instrucciones? Para repasar eso, si no. Porque eso va a entrar sí o sí, tienen que sabérselo bien. ¿Qué dice? Yo digo que eso es los ejercicios de multiplicación y división. Ya. ¿Alguien más? Nada más. Ya sí da un modelo. Buena, buena. ¿Nadie más? Ya, bueno, entonces... Ya, entonces vamos a hacer ejercicios de multiplicación y división. Y ya como tiene una semana más, ya la próxima clase puro modelo, ¿no? Para mañana ya hay examen práctico. ¿Se fijaron si ya dieron el que dimos la anterior clase? Porque la anterior clase técnicamente hicimos el para esta semana. Es de arreglos. Sí, la anterior semana hicimos uno de arreglos, si no me equivoco, ¿no? El de registro y arreglo. Así que posiblemente les entre ese. No creo que tengan la próxima semana. Bueno, creo que no van a tener este examen práctico. Posiblemente solo avance y luego ya el parcial. O puede que tengan, no sé, eso sería a ver. Pero bueno, entonces vamos a hacer lo de los ejercicios de multiplicación y división. Para los que querían del examen de arreglos, la anterior clase lo solucionamos. En teoría debería ser para esta semana un modelo, por si quieren verlo, ¿no? Es que para tampoco redundar en lo mismo, ese mismo les puede servir, el de la anterior clase. Ya, vamos a comenzar entonces a hacer el modelo de... Esto está muy cerca. Ya, hacer el modelo de lo que es... hacer el repaso de lo que son los operadores de multiplicación y de división, ¿ya? Aquí vamos a poner, ya, los operadores de... Uy, mucho. eh, de multiplicación y división, ¿ya? Que son los de MuliDiv. Estos operadores, bueno, estas instrucciones lo que le van a permitir es lo que el mismo nombre les dice, ¿no? Multiplicar y dividir números. Pero en el lenguaje ensamblador es más complicado hacer estas operaciones, ya que no se hacen de la misma manera que solíamos hacer nosotros anteriores operaciones como ser la suma. Bueno, vamos a poner acá que no es igual a... Es más difícil que la suma o la resta, ¿no? ¿Por qué? Porque no usa el mismo modelo de instrucción, ¿ya? Porque en la suma y la resta teníamos, ¿no? Digamos, add, origen y destino, ¿no? Destino, origen a la Si estás derecha. compartiendo imagen, disculpa, no se está viendo. Ay. Uy, creo que se me fue. Otra vez. Eh, gracias por hacérmelo notar, se me fue. Me olvidé. Ya bueno, voy a comenzar otra vez. Ya, lo que les estaba diciendo, bueno, no lo voy a volver a escribir, pero
que la operación para multiplicación y división se llama MULIDIV. Estos operadores lo que les va a permitir es hacer lo que cada uno de estos su nombre dice, ¿no? Multiplicar y dividir. Ya, les decía que la multiplicación y la división es más complicada porque su formato de escritura o de uso no es igual a lo de la suma y de la resta, sino que era de esta manera, ¿no? O sea, la suma y la resta tenía un destino y un origen. Hacía, en el caso de la suma, este más este y lo guardaba aquí, ¿no? Esa era la operación en sí. Y en el caso de la multiplicación y la división, no existe algo como multiplicar, bueno, mejor dicho, en el caso de dividir, no existe dividir destino con origen, ¿ya? En el caso de la multiplicación, hay un caso específico, ¿ya? Pero igual se podría decir que tampoco hay eso. Ahorita vamos a ponerlo. En la división no hay esto. Y en la multiplicación tampoco. Al menos no en este de multiplicación sin signo, ¿ya? Ahorita les voy a decir en qué caso sí se puede dar esta combinación, ¿ya? Ya en la multiplicación tampoco. Es un poco más complicado el uso de estas. Ahora vamos a empezar a ver una por una. Empecemos por la multiplicación, ¿ya? La multiplicación tiene varias maneras de, o bueno, varios subniveles. Multiplicación. Uy, me entró dislexia, parece. Multiplicación. Admitir. Ya, sigamos. Les decía que la multiplicación tiene varias subdivisiones. ¿Cuáles son estas subdivisiones? Pues como más arriba mencioné de pasada, son la multiplicación sin signo y la multiplicación con signo. Ya tenemos esas dos subdivisiones. ¿Cómo se realiza cada una de ellas? Ahora vamos a ir viendo cada una. En el caso de la sin signo, como su nombre lo indica, es para hacer operaciones y que no les importe el signo, ¿no? Sin signo. Por ejemplo, si ustedes tienen un menos 40 por más 20, si lo hacen por medio de una multiplicación sin signo, este menos 40 se va a transformar a su equivalente sin signo, pero no va a ser lo mismo. Por ejemplo, no va a ser de menos 40 a más 40 por 20 que va a multiplicar, sino que, como saben, un número sin signo tiene una notación en el formato hexadecimal o el formato binario, ¿no? Que ahí ya no tenemos los signos como tal, sino que lo tenemos todo el número. ¿Qué número es el menos 40 en hexadecimal? Hablando de números con signo. Sería, a ver, lo vamos a poner ahorita la pasada. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Y ahí tenemos nuestros, bueno, falta 128. Digamos que menos 40 lo almacenamos en un byte, ¿ya? ¿Y cómo se representaba cuando teníamos un negativo? Se iluminaba o se encendía lo que es el bit de signo, ¿cierto? Entonces vamos a agarrar, vamos a encender menos 128. Hasta aquí sería menos 64. Hasta aquí menos 32 y ya nos pasaríamos. Entonces tenemos que ver cuánto se le suma al menos 64 para llegar a menos 40. Entonces aquí menos 64 sería un 24, ¿no? Sí, un 24 para que llegue a 40. Entonces podemos hacer aquí encender 16 y encender el 4. Lo cual nos da 20. Bueno, de hecho 16 más 8 nos da 24 ya. Así que encendiendo esos dos ya tendríamos nuestro 40. ¿A qué quería llegar con esto? Quería llegar a su equivalente en hexadecimal, que sería, a ver, bueno, hablando de la separación de 4 en 4 para transformarlo en hexadecimal. Aquí tendríamos 8, aquí tendríamos 1, 2, 4, 8, 8 y 4, 12, más una 13, ¿no? Lo cual en hexadecimal sería la letra D. Ya.
¿A qué quería llegar con esto? Este número de 8 es menos 40, con signo. Pero cuando hablamos de sin signo, es otro número totalmente diferente, ¿cierto? Sería 128 más 64 más 16 más 8 y nada más, ¿no? Esa suma de esos dígitos encendidos. Y ese es el número que se multiplicaría si nosotros agarramos y lo hacemos con la multiplicación sin signo, ¿ya? Se haría una multiplicación de menos 40 por, del equivalente de menos 40 en hexadecimal y transformarlo a positivo ese por menos 20. Bueno, incluso, bueno, sería la multiplicación de D8 por 20, ¿ya? Eso era respecto a la multiplicación, para que no se vayan a confundir que cuando lo hacen sin signo, su negativo automáticamente se va a volver positivo, ¿ya? No va a pasar eso. Se va a cambiar su valor a otro. Incluso aquí lo vamos a anotar, a ver cuánto es la suma de 128 más 64 sería 192 más 16 sería 102, 202 más 8, 210. En sí, D8 serían 210 y ese 210 se multiplicaría por 20, ¿no? Se haría una multiplicación. Y bueno, eso respecto a la multiplicación sin signo. Ahora vamos a ver cómo se hace la notación, que es la parte más difícil. Vamos a ver acá cómo es su notación. Ya, la multiplicación agarra y toma un formato extraño que es agarra dos registros. Bueno, lo vamos a anotar acá. Agarra dos registros. Dos registros, los cuales son, en general, son el registro A y el registro D. Obviamente, sus respectivas divisiones, ¿ya? De aquí podemos ir desenglosando lo que es en el caso de un byte. Bueno, en el caso de un byte pasa un caso especial que, como saben, el registro A, bueno, todos los registros que son con letras tienen su parte alta y parte baja, ¿no? En lo que es, por ejemplo, en A, AL y AH. ¿Ya? Cuando quieren multiplicar un byte por un byte, en el caso de este, byte por byte, tendrían que multiplicar AL por AH. Y su resultado, bueno, de hecho, su resultado va a quedar aquí, mejor dicho. Su resultado queda acá, lo vamos a anotar. Solo en el caso de byte por byte. Resultado queda en AL junto con AH. La multiplicación, cuando ustedes agarran, tienen que hacerlo de la siguiente manera. Agarran y ponen mul, en el caso del sin signo en el que estamos ahorita. Ponen por cuál registro, bueno, aquí lo vamos a anotar, por cuál registro o cuál variable en memoria tienen que multiplicar. Se le pone eso también, ¿ya? En el caso de que usen una variable en memoria, tienen que especificar el tamaño. Ya, aquí ponen, bueno, el registro que ustedes quieran, ¿ya? Digamos que quiero multiplicar por BX, ¿ya? Bueno, en este caso estamos hablando de byte BL, ¿ya? ¿Qué va a pasar acá? La multiplicación solo tiene un factor acá, ¿no? No tiene más, no tiene aquí destino como los otros. Al menos este método de la multiplicación sin signo. ¿Y qué va a pasar acá? Va a pasar que va a decir la multiplicación. Bueno, yo estoy aquí metiendo un registro. Entonces agarrá y multiplicarlo por el equivalente en el registro A. ¿Ya? Va a agarrar entonces y dice, BL, ¿qué tamaño es? Lo primero que pregunta, ¿no? Digamos, ¿no? Tamaño. Después dice, es byte, ¿no? El BL es un byte. Entonces andate a multiplicarlo por AL. Porque su tamaño es byte. En este caso, ¿no? Byte. Y
agarra, lo multiplica por AL y su resultado va a quedar en AL con AH, ¿ya? Entonces, aquí, bueno, vamos a hacer una tabla más bonita acá. Tabla de mul. En el caso de byte, dijimos que teníamos acá, la multiplicación es un registro, obviamente de 8 bits, o una variable en memoria de 8 bits. Se multiplica sí o sí por qué cosa, por AL, y el resultado va a quedar en el registro AL junto con el registro AH. Esos dos. Eso en cuanto al caso de byte. Ahora, analicemos el siguiente, que es donde comienza a ponerse más feo. En el caso de hacer un word por un word, que bueno, técnicamente nunca se puede multiplicar tamaños distintos, siempre va a agarrarlos de tamaños iguales, así que solamente voy a poner la primera, ¿ya? En el caso del word, agarra lo que ponía yo acá arriba, ya no va a agarrar como resultado a H y a L, sino que va a agarrar la parte word de A, que ¿cuál sería? Sería AX, ¿no? Y la parte word de D, que sería DX. Agarra esas dos partes y hace como si se simulara esto de acá. Como en el registro A tenemos dos registros que componen uno más grande, ¿cierto? Porque estos dos juntos hacen esto, ¿cierto? AX. Y se hace una especie de simulación de que estos dos fueran un solo número, como si fueran uno solo. Entonces el valor de nuestro número va a ser este concatenado a este de acá, ¿ya? Por ejemplo, si hicieron uno por uno, donde los dos son word. A ver, voy a escribirlo bien. Donde los dos son word, decía. Y el resultado va a ser 1, ¿no? Obviamente. ¿Qué va a pasar acá? En DX se va a guardar 0, 0, 0, 0, 0, 1. Y en AX, como se supone que es la continuación de esto, se va a guardar puro 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque juntos van a dar un solo número. ¿Ya? Así que poniéndose eso en cabeza y viendo cómo se hacía la notación anteriormente, agarremos y analicemos otra vez. Vamos a hacer un mul y primero ponemos, ¿no? Registro memoria. En este caso estamos viendo el tipo Word, que son 16 bits. Un registro cualquiera, a ver, el CX, digamos que le pusimos el valor de 8 o algo así, ¿no? En esto. O mejor pongámoslo con una variable. Imaginemos que, aquí lo voy a poner como comentario, en el punto data tenemos una variable b definida en Word que vale 100, ¿no? Y cuando nosotros ponemos ahí la variable b, tenemos que especificar el tamaño. Ponemos su especificación. Esperen un rato, están entrando. Admitir. Ya. Aquí decíamos que cuando estamos usando una variable en memoria, tenemos que poner su tamaño. Entonces vamos a poner su tamaño, en este caso, aquí se me fue. Ya. En este caso sería un Word y se pondría como su predecesor, ¿no? Aquí antecito. Entonces lo ponen antes de la variable, los corchetes obviamente, y con eso ya la multiplicación va a saber el tamaño de la variable. Entonces agarra y dice, bueno, tengo una variable, voy a multiplicar esto. Me fijo primero su tamaño, ¿no? Es tipo Word. Entonces, como decíamos, el mul agarra y se va al registro A. Y tomando en cuenta el tamaño que se agarró acá, va a sacar por qué parte del registro A se va a multiplicar. En el caso del registro A, su equivalente en Word es AX, ¿no? Entonces, de esto, la multiplicación en sí va a ser B por AX, ¿no? ¿Y su resultado dónde va a quedar? Lo que decíamos acá. Es AX junto con DX, ¿no?
Entonces acá va a quedar de esa manera. AX junto con DX. Y listo. Con eso quedaría esa multiplicación. Ahora añadámoslo a la tabla. Vamos a poner. En el caso de Byte teníamos eso. En el caso de Word, esta tabla le va a ser bien útil. Incluso les voy a pasar screenshot al grupo. Bueno, al grupo donde no está el link. Aquí teníamos un registro de 16 o memoria de 16. Y aquí, bueno, cualquier cosa, lo que querramos. Y esto se va a multiplicar. Obviamente esto no está, ¿no? Esto es aparte. Se supone que se hace. No es que lo van a escribir. Lo único que escriben es esta parte de acá. Y por si acaso, no se mueve lo que queremos multiplicar mágicamente, no a L. Tienen que hacer obviamente antes el move respectivo. Aquí voy a anotarlo por si acaso como comentario. Se debe mover a registro A antes, ¿no? Antes. Porque si no hay lo que quieren multiplicar en AL, pues no se va a multiplicar por nada, ¿no? Se va a multiplicar por cualquier cosa que tenga ahí. Entonces aquí agarramos y en el caso del Word se multiplica por AX y su resultado decíamos que queda en AX junto con DX. Eso sería en cuanto al Word. Ahora en Double ya se parecen más a lo que estamos tocando. En el caso del Double, aquí, ¿dónde está el Double? Allá. Aquí. Double. En el caso del Double tendríamos lo siguiente. Ya, tendríamos lo siguiente. Vamos a agarrar acá y decíamos, ¿no? Se va a multiplicar por algunos números. ¿Y en qué va a quedar el resultado? El resultado va a quedar en su equivalente en double de los registros que pusimos aquí arriba, de A y D. Su equivalente en double sería en EAX junto con EDX. ¿Ya? Ese número junto, bueno, esos registros juntos se van a tener que leer y juntos, leyéndolo obviamente en este orden, van a dar nuestro número final. Ahora, ¿cómo hacemos la operación? Pues agarramos nomás, ahora podemos usar un registro otra vez. Ponemos mul, aquí ponemos, en este caso pongamos un registro, digamos, EDX. Incluso pueden multiplicar por el mismo EDX. Podemos poner, vamos a poner los nuevos mejor. R12W. Ya. Digamos que quieren multiplicar por un Word. Ahí tienen un registro en Word, que es el R12, que también se pueden hacer en Word. Entonces, digamos que lo multiplicaron por S. ¿Y en qué se traduce esto de acá? Pues primero en preguntar el tamaño, ¿no? Entonces va a preguntar el tamaño de qué del registro A va a extraer ese mismo tamaño. Entonces sería agarrar EAX, ¿no? Y va a multiplicar entonces. Ay, aquí me equivoqué, ¿no? Es doble. R12D. Ya. Decíamos que íbamos a preguntar el tamaño y del registro A íbamos a extraer el mismo tamaño que se preguntó, que es EAX en este caso. Entonces, como extrajimos EAX, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar EAX por ese registro, ¿no? Que pusimos ahí, R12D. Y listo, con eso se tendría la multiplicación. El resultado va a quedar en EAX. Vamos a tener la multiplicación ahí, con EDX. Ahora lo ponemos eso en la tabla, para lo mismo, ¿no? En el caso de un double, como lo tenemos así, agarramos, aquí se pone un registro de 32 o memoria de 32. Eso se va a multiplicar por lo que haya estado cargado en ¿qué? En EAX. Y eso en resultado va a estar en
E a x en conjunto con E de x. ¿Ya? Bueno, vamos a poner su equivalente más de paso acá. Porque si se dan cuenta, aquí lo que entra son datos de 8 bits, ¿no? Tenemos dos datos de 8 bits, pero nuestro resultado en qué va a dar, en qué tamaño, ¿no? Va a dar en este caso va a dar en 16 bits. En este caso va a dar en 32 bits. Y en este caso va a dar en 64 bits. Y bueno, así van viendo que se va duplicando los tamaños en el caso de esta multiplicación, ¿no? Ahora en el caso del quad es lo mismo que el double casi. En el caso del quad, el resultado va a quedar en el equivalente quad de e a x y e de x, lo cual es r a x y r de x, ¿no? Aquí igual lo mismo, ¿no? Agarran, ponen, vamos a poner ahora un dato otra vez, imaginando que tenemos la variable c de tipo quad, que vale 100 igual, y agarramos y multiplicamos, ¿no? Ponemos aquí su equivalente, dijimos, en tamaño, porque si no la multiplicación no sabe qué tamaño es la variable en memoria. Entonces ponemos, ¿qué nombre era? C. Entonces ponemos que va a ser de tipo quad la variable c, tiene ese tamaño, entonces aquí agarra, lo primero, ¿no? Extrae de a el mismo tamaño, que sería rax. Y como extrajo eso, ahora va a multiplicar eso por lo que pusimos ahí, que es qword c, ¿no? Qword c. Y multiplica esos dos. El resultado, ¿dónde quedaba? Pues en rax junto con rdx. Y ahora lo ponemos a la tabla. Aquí agarramos y ya no entra, pero entra. A ver, un quad lo multiplicamos por registro de 64 o memoria de 64. ¿Y qué hacemos con eso? Se multiplica por su equivalente en 64 del registro A, decíamos, ¿no? O sea, rax. Y el resultado va a quedar en rax y rdx. Y en conjunto, estos dos van a ser un tamaño de 128 bits. Entonces ese sería el tamaño que va a quedar en el caso de los 4 casos, ¿no? Ya no hay un tamaño más grande en cuanto a la multiplicación. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? ¿O todo bien? ¿Qué dice? Sí, se graban las auxiliaturas. Es correcto. Sí, las subo y se las paso igual por el grupo. Casi al ratito que las subo. Bueno, entonces no hay ninguna duda o pregunta, ¿no? Entonces vamos a continuar. Ahora vamos a ir a el segundo tipo. Ah, bueno, esto ahorita de una vez les voy a pasar el screenshot al grupo donde no está el Inge. Pero un poco más cerca. Antes que se me vaya esto. Y a ver, mientras tanto voy a ir reiniciando esto ya. Ahora lo que sigue sería la multiplicación sin signo, digo con signo. Ya tenemos la multiplicación con signo. Con signo. Ya. En cuanto a esta, como es la más usada generalmente, porque nosotros en la vida real casi no usamos operaciones sin signo, ¿cierto? Sí, casi todo es con signo. Aunque usemos un positivo, nosotros en nuestra mente ese es un positivo, aunque no le anotemos el positivo, ¿no? Entonces todo es casi que lo manejamos con signo. Ahora, como es la más usada, decía,
este tiene varios tipos de uso o varios tipos de operando, ¿ya? O varios tipos de modo, si quieren llamarle así. Entonces, aquí tiene tres tipos, ¿ya? El modo, o bueno, el tipo, el modo, como quieran decirle, de un operando. El modo de dos operando. Y el modo de tres operando. Ya, operandos. Ya. Aunque parecen que estoy poniéndolo el número según el orden, no es así, ¿ya? Esto ya van a ver qué significa. Entonces, aquí en la multiplicación con signo, ¿qué pasa? Lo que pasa es lo siguiente, esperen, voy a pasarles de una vez el screenshot. Ya lo pasé. Ya les decía que en el modo de un operando es exactamente igualito a lo que es el mul, ¿ya? ¿No es que estábamos diciendo que el mul agarra y sobreentiende que ya nosotros cargamos antes en el registro A y agarra y multiplica lo que sea que tengamos acá dependiendo de su tamaño, lo multiplica por A, ¿cierto? Entonces, el modo 1 operando de la multiplicación con signo es igualito, ¿ya? A diferencia de qué? De que aquí cambia una cosita. En vez de mul, se pone imul, ¿ya? ¿Por qué li? Porque, bueno, viene de multiplicación entera prácticamente, ¿no? Integer mul. Y como saben, el valor entero o valor integer es un valor que puede ir para los positivos o para los negativos, ¿no? Entonces, por esa razón es que se pone la i. Ahora, en el modo 2 esperando, que es lo que les decía mucho antes, al comienzo de la clase, que hay un caso en el que la multiplicación sí se parece a lo que vemos con la suma y la resta. Eso pasa con el modo de 2 operando, ¿ya? Aquí agarramos y se pone de la siguiente manera. Se pone el imul igualito a lo que es la suma y la resta. Se pone el destino a la izquierda y el origen a la derecha. ¿Qué es lo que hace aquí esta instrucción? Igualito que en la suma. Agarra esto, solo que multiplica por esto y luego se pone igual. ¿Y dónde se guarda? Se guarda en el destino. Entonces, se guarda en el destino. Prácticamente, si lo comparamos con la suma y la resta, sería lo mismo, ¿no? Ahora, vamos a ver cuáles son sus limitaciones de este modo de 2 operando. Tiene unas cuantas limitaciones. Una es que no pueden usarlo, con 8 bits. ¿Ya? Tienen que usarlo con 16 bits para arriba. ¿Ya? 16 bits o mayor a 16 bits. ¿Cuál es la segunda limitación? Sería que el resultado está limitado en su rango. Ya, ahorita les voy a decir a qué me refiero con eso. El resultado está limitado en su rango, ¿no? ¿Qué era el rango? ¿Qué era el rango que lo estoy nombrando en este concepto, ¿no? O en esta desventaja? El rango era el máximo que un número puede almacenar según su tamaño, ¿no? En el caso de byte, su rango es de menos, bueno, en el caso de consigno es de menos 127 hasta más 128, ¿cierto? De hecho es al revés, menos 128 hasta 127. Hasta menos 127. Ya. Y así con los demás tamaños, ¿cierto? Todo eso son los rangos, ¿no? En el caso del Word va hasta 65.535 y así. Ahora, ¿por qué digo que les está limitando en su rango? Les digo eso por la siguiente razón. Cuando ustedes tienen la multiplicación acá, con destino por origen, pasa lo siguiente.
Digamos que tenemos dos tamaños, ¿no? O bueno, dos registros, mejor dicho. AX, o aquí lo voy a poner con la instrucción más mejor. Digamos que tenemos la siguiente instrucción. Imul bx por cx. ¿Ya? Digamos que multiplicamos esos dos. El imul decíamos que va a agarrar, multiplicar este por este y el resultado lo guarda aquí. ¿Qué va a pasar con eso? El resultado está limitado al tamaño que nosotros le hemos puesto acá. O sea que la multiplicación de este por este va a ser equivalente al mismo tamaño que hayan multiplicado. ¿Qué de diferencia ven con lo que teníamos antes, con el modo de un operando? En ese caso, el tamaño se duplicaba, ¿cierto? Cuando tenían, digamos, 16 bits por 16 bits, el resultado daba equivalente a algo en 32 bits, ¿cierto? En este caso no pasa. Ustedes aquí van a multiplicar 16 por 16 bits. Todo parecía un 6. Y el resultado les va a dar en 16 bits igual. Y así con todos los tamaños que usen. ¿Y qué va a pasar con eso? Pues que van a tener menos capacidad, ¿no? O en el caso de que su resultado salga mucho más grande, se va a cortar. Y les va a dar pues no los resultados que quieren, ¿no? Para resultados grandes pueden usar el imul con un operando. En casos de que ustedes sepan que va a salir grande, ¿no? Lo bueno de esto, o sea, de esto es que es más fácil de usar que el imul de un operando. Y también que como ya tenemos registros bastante grandes, como ser de 64 bits, que son los R, ¿no? R letra X o R número. Como tenemos estos registros de 64 bits, no hay mucha necesidad, ¿no?, de usar el modo de un operando porque es bastante grande el valor que puede albergar este registro, ¿no? Puede contener valores bastante grandes, así que podrían, algunas veces incluso el ingeniero les deja, ¿no?, que agarren y hagan imul de registros de 64, porque igual, ¿quién va a multiplicar algo demasiado grande, ¿no? Como otros registros de 128 en el caso de estos de acá. Así que bueno, podrían usar, si en el enunciado les permite, pues registros más grandes y usar el modo de 2 operando. ¿Ya? Respecto a eso, ¿alguna duda o pregunta antes de que pase el modo de 3 operandos? ¿Ninguna? Ya, bueno, sigamos entonces ahora el modo de 3 operando. En el modo de 3 operando tenemos lo siguiente. Tenemos que el imul se va a hacer por, bueno, 3 operando, o sea, 3 espacios para poner. Aquí lo voy a poner en mayúscula. Aquí vamos a tener 3 cositas, ¿no? Por eso es 3 operando. Aquí vamos a tener nosotros el destino. Aquí prácticamente no sería ni destino ni origen, solo seríamos como origen y origen, porque son dos orígenes. No se van a afectar. Origen, origen puede ser. ¿Y qué va a pasar aquí? Similar a como teníamos en el modo de 2 operando, va a pasar que se va a multiplicar origen por origen, pero como ya no se guarda, o bueno, como ya tenemos un tercer operando, se va a guardar en ese operando, que sería el destino, ¿no? Entonces tendríamos multiplicación del origen 1 por el origen 2 y se guarda ahí. Bueno, y en cada uno de estos lugares ustedes pueden poner un registro
o memoria, ¿no? Bueno, obviamente aquí no van a poder hacer memoria, memoria. Igual en lo mismo, ¿no? En casi ninguna operación van a poder hacer memoria, memoria. Esto va para casi todo ensamblador, ¿no? Memoria por memoria, no. Y bueno, aquí ya pueden poner registro o memoria. Y obviamente los tamaños tienen que coincidir, ¿no? Los tamaños iguales. Tamaños iguales. Bueno, eso respecto al IMUL de 3 operando. Y hasta ahí más o menos sería la parte de la multiplicación. ¿Alguna duda o pregunta antes de que pasemos a la división? En la parte cuando tenés que guardar un número que sea de 128, ¿cómo harías para guardarlo en una variable no inicializada? No es que se queda en la parte RDX y RAX. Para guardarlo en una variable, dijiste. Sí, Ahí ya. Bueno, si quisieras guardar una variable, como no existen tamaños de 60, digo de 128, no es que no hay todavía, bueno, al menos no en esta materia. Eh, Como no hay variables de 128, lo que generalmente el ingeniero hace hacer es agarrar y poner, digamos, bueno, nombre de variable, o le ponemos A nomás. Digamos que tu variable se llama A y le pones A parte baja y A parte alta, digamos. Y le moves, obviamente, ¿no? A la parte baja, lo que está en DX, o bueno, en D, dependiendo de lo que tenga. Bueno, en el caso de, como dijiste, de 128 sería RDX y este sería RAX, ¿no? Y así, simplemente tendrías que ponerle el nombre, ¿no? Y ahí prácticamente estás como que explicando que tenés en dos variables una sola. Porque así nomás no se puede. Porque no o sea, existe ahorita. Ajá. supongamos, digamos, que sea una variable donde dice reserve un quad word, ¿cómo sería para ponerlo ahí o guardarlo? ¿Cómo? No entendí tu pregunta. Una variable quad word en, en las partes donde es variable no inicializada. Cuando ese dato es como resultado de una función, guardarlo en Z o guardarlo en Y como Ujú. último resultado. ¿Cómo lo harías en una variable quad word, dijiste? ¿Cómo inicializar una variable quad word? O... No, ¿cómo guardarías el resultado ese que te quedó en RDX y RAX en una variable reservada quad word? Ah, bueno, por eso, como te dije, no podrías guardarlo en una quad word, se pasaría. Tendrías que tener la variable, o bueno, dos variables reservadas para esa variable si sabes que tu resultado va a dar de 128. Porque si lo pones así nomás, va a pasar lo siguiente, digamos que tenés B, bueno, en punto SS tenés B, resq, ¿no? 1. Bueno, prácticamente incluso, no, ahí tendrías como es reservado, puedes poner resq2 porque estarías reservando dos quads ahí prácticamente. Ay, ¿va? Se bugueó. Ya, aquí estarías reservando dos quads y tampoco es necesario ahora que lo veo reservar dos variables, digamos como B parte alta o parte baja. Agarrarías, reservas bueno, dos quads, que sería como en tu memoria tener dos espacios de un vector. Y así, cuando se lo movas a B, no vas a molestar a otras variables que estén más abajo, digamos C, que tenga uno, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando hago esto de reservar dos? Pues no, como en los vectores se reserva dos espacios del tamaño que yo dije, que en este caso es quad. Y como se reservan dos tamaños, vos cuando lo movas a B, puedes hacer move, en el caso de RDX, ¿no? RDX y bueno, aquí pondrías B y le sumas, ¿no? El número de espacios que va a tener y RDX
En el caso de esto, a ver, sería, si va de 64 en... Ah, no, va de 8 en 8, 8 por 4, a ver, 8, 32. Aquí tendrías que poner, porque eso lo va a mover al segundo espacio, ¿no? Y cada uno de los espacios que tiene es un byte. Y si tendríamos un byte, sería 8 byte. Oh, Colina no da a veces esto. Y lo que decía era que para moverlo al segundo espacio, r de x a este, o sea, tendrías que hacer mover a b más 32 r de x, y en el caso normal, o sea, el primer espacio, tendrías que poner mover a b r a x, ¿no? Bueno, de hecho ahorita lo vamos a ver lo del tamaño, porque como saben, ¿no? Un quad va a ser como 1, 2, 3, de hecho son más de 4 espacios, son 8 espacios acá. 1, 2, 3, hasta 8, ¿no? 8 cuadraditos tiene ahí adentro. Y lo mismo en el caso del segundo quad, tiene 8 cuadraditos. Y aquí se me fue el número, entonces no sería 32, sino que sería, es multiplicar 8, o bueno, mejor es dicho, no está bien, porque sería aquí cuando sumamos el espacio en bytes, sería más 1, sería más 2 acá, más 3, y sumamos más 8, aquí se me fue el tamaño. Se le suma 8 y ya tendrías el siguiente espacio del quad, ¿no? Prácticamente. Y con eso, bueno, podrías ponerle ahí al ingeniero, ¿no? En caso de que tengas un ejercicio así, de que aquí tenés B parte alta y B parte baja, ¿no? Porque otra manera así de literal ponerlo en una variable, una de 128, no se puede. Por eso también es que la multiplicación lo guarda así, digamos. Bueno, como lo guarda, ¿no? En dos variables que son, digo, en dos registros que son de 64. Lo mismo tendrías que hacer vos, guardarlo en dos variables prácticamente, porque esto es como tener dos variables de 64, porque no tenemos de 128. Y tendrías que hacer lo mismo. Bueno, eso sería, no sé si se entendió. Sí. Ahí ya. Bueno, ¿alguna otra duda o pregunta? Ya, bueno, continuemos entonces con la división ahora, que es un poquito más heavy. Ya, vamos a agarrar y vamos a hacer, esto está chueco, ya, la división. Lo bueno de la división, bueno, lo bueno y lo malo es que no tienen que aprenderse dos formas, ¿no? No es como en la multiplicación que tenía modo 1 operando, modo 3 operando, modo 4, digamos, algo así. Sino que la división comparte su misma manera de usarse, entre comillas, con su versión sin signo y su versión con signo. En cuanto a usabilidad, ¿ya? No en cuanto a escritura, porque en el modo sin signo, así como en la multiplicación, solo se pone dip, y en el modo con signo se pone idip, ¿ya? Pero ahora ya vamos a ver la división en sí, ¿ya? Que solo existe el modo de un operando, desgraciadamente. Ya. Ahora, ¿cómo trabaja la división? La división va a agarrar y va a decir, ¿no? Se supone que yo tengo algo cargado en A, entonces poneme eso de A en mi numerador, imaginándolo como una fracción, ¿no? En esta parte de arriba. Y eh, lo que yo le mande como operando, o más atrás lo voy a poner, como operando, ponerlo en mi denominador. O sea que me va a dividir a mi numerador, ¿no? Denominador. Lo pongo así generalmente porque, bueno, algunos se confunden con los nombres de dividendo y divisor y esas cosas, ¿no? Y en las fracciones se ve más claro que el de arriba divide el de abajo y tienen distintos nombres. Ya. Entonces, el operando va a ir de denominador y el numerador
se va a sacar a partir del tamaño del operando, ¿no? Aquí vamos a poner tamaño, así como en la multiplicación casi, solo que cambia qué cosa se pone dónde, ¿no? Porque en la multiplicación, al ser recíproca entre comillas, o sea que no importa el orden de los factores, ¿no? No altera el resultado. En el caso de la división sí afecta, ¿no? Por eso es que aquí ya hay orden, que todo lo que esté en A va a ir del numerador y lo del operando va a ir al denominador. Ahora, ¿cómo lo escribimos eso? Vamos a empezar por los tamaños, ¿no? En el caso del byte, ya, en el caso del byte, en la división vamos a tener lo siguiente. Vamos a trabajar todo el rato con idip, o incluso podemos alternar, porque como les dije, solo va a cambiar la i, y bueno, dependiendo lo que ustedes quieran sacar, van a usar odip o idip, ¿ya? El modo de usarlo después en esta parte de los operando ya no afecta lo que es dependiendo de cuál usen, ¿no? En el caso de la multiplicación, el imul sí tenía más modos. Ya, ahora sigamos con esto. Aquí solo van a tener el operando, ¿ya? Que es, en el caso de esto, el denominador prácticamente. Denominador. Ya, una cosa a resaltarles acá es que, y que olvidé en el caso de esto, es que el operando va a mandar al tamaño de A, les decía, ¿no? Pero no al tamaño exacto, sino que ese tamaño se va a multiplicar por 2 y eso va a ser A, ¿ya? Por ejemplo, si el operando en este caso de byte va a ser de 8 bits, el numerador al multiplicarlo por 2, ¿de cuántos bits va a ser? De 16, ¿ya? Entonces, en el caso del operando como denominador, vamos a tener en A 16 bits. ¿Y cómo se ve eso en el caso de, hablando de tablitas y eso? Tendríamos, en numerador tendríamos, ay, mejor lo separo bien, AL y AH, todos estos juntos. Algunos lo ponen como directamente AX porque juntos son AX, ¿no? Pero prefiero ponerlo así. Y de denominador, lo que nosotros le hayamos mandado acá, ¿no? Aquí puede ser registro de 8 o memoria de 8. Y el resultado, ¿dónde va a quedar? Lo bueno de eso es que prácticamente solo tienen que aprenderse el numerador donde se encuentra, ¿no? Porque el resultado en sí va a quedar en los mismos registros. Va a quedar en AL y en AH. Pero aquí hay una pequeña diferencia. El resultado no va a quedar así en total como lo teníamos en la multiplicación, ¿no? Que teníamos que estos dos juntos iban a ser un solo número. No pasa de esa manera en la división. En la división pasa lo siguiente, agarra y en este caso, ¿no? En AL lo pone el residuo y en AH el resultado en sí, ¿no? Para que sea más familiar, ¿no? El residuo es el mod y el resultado está en AH, que sería el div, ¿no? Div y mod. Y eso respecto a el tamaño de byte, que es la parte que medio que descoordina con los otros tamaños, porque más adelante ya vamos a usar similar a la multiplicación el registro A y el registro D. Ahora en cuanto a Word. En cuanto a Word, va a pasar que, digamos, si dividimos, vamos a agarrar un número de 16 bits, ¿no? Aquí 16 bits. Puede ser memoria o registro. Al igual que en la multiplicación, ¿no? Ustedes tienen que agarrar, si hacemos registro, digo, si hacemos memoria, tienen que poner aquí atrásito su tamaño, ¿ya? Entonces agarramos acá y ponemos, digamos, esto es Word, ¿no? Es Word. Word A, digamos. Y eso ya va a agarrar esto de denominador
y que va a quedar de numerador el tamaño este por 2, ¿no? Que sería un double word. Entonces, en el caso de esto, vamos a tener que A va a ser igual a su equivalente en 32 bits, que es un double word, lo cual es EAX, ¿no? Aquí olvidé poner lo que va a ser AX. Y en la tabla nosotros tenemos que de numerador, aquí se me fue, el equivalente en 32 bits, pero aquí se me fue, aquí ya es diferente, ya no es EAX, sino que sería el equivalente aquí en 16 bits con D en 16 bits también. Y juntos hacen 32 bits. Ahora sí. Y en numerador, ¿qué tendríamos? Tendríamos DX junto con AX. Y esos van a ser nuestro registro de 32. Cada uno vale 16, ¿no? Y ahora va a ser, si se dan cuenta, es como que al revés de la multiplicación, ¿no? Porque en la multiplicación nuestro resultado estaba en estos dos y ambos juntos significaban un número, ¿no? Y ahora estos dos significan uno solo también, pero antes de que hagamos la operación. Y como lo hace antes, pues medio que tenemos que hacer algunas movidas raras, que ahorita les voy a decir también cómo solucionar, ¿no? Porque uno no está acostumbrado a guardar un solo número en dos registros, ¿no? En especial si lo hacemos nosotros, ¿no? Porque en la multiplicación lo hacía automático, ¿no? Multiplicamos y se iba para esos registros. Y en este caso nosotros tendríamos que mover antes nuestro numerador a estos dos. ¿Ya? Pero igual hay una herramienta, bueno, una instrucción que le facilita todo eso más bien. Ahorita les digo cuál. Y de numerador iría lo que hayamos puesto acá, ¿no? Que un registro de 16 o una memoria de 16. El resultado donde queda, como les dije, pueden hacer, ¿no? Copy paste del numerador en el resultado. Entonces, en AX junto, bueno, ya no junto con DX, sino en AX y en DX va a quedar ¿qué cosa? Residuo, o le vamos a poner directamente mod y aquí queda el resultado del div, ¿ya? Ya dijimos que es el residuo y el resultado. Eso en cuanto a lo que es el tamaño Word. Ahora vamos a ver el tamaño quad. No, digo double Word. De Word le voy a poner ya. De Word. Y entonces ahí agarramos y bueno, ahora vamos a usar un div. Para que sepan que igual se escribe que en la versión sin signo, como la con signo. Ya. Agarramos, ponemos un div y vamos a poner luego acá un registro, una memoria de cuánto, de 32, ¿no? Y como ya sabemos que esto tiene que buscar el equivalente por 2 en la variable a junto con la d, vamos a agarrar 32 más 32, ¿no? 64. A va a ser igual a 32 y d igual a 32, ¿no? Bits. 32 bits más 32 bits y juntos dan 64. Así nuestro numerador va a ser el doble de nuestro denominador. Entonces vamos a agarrar acá y vamos a poner acá lo que es esos registros en su orden respectivo, ¿no? Que sería, en el caso de 32 bits es EDX en el registro D y en el caso de la es EAX. Ahora como denominador, ¿qué tenemos? Como denominador tendríamos lo siguiente. Lo de acá, ¿no? Como dijimos, que puede ser un registro de 32 o memoria de 32. Entonces, agarramos en esto donde va a quedar, en donde queda nuestro resultado y nuestro residuo. Queda en EAX y en EDX. Ay, no, aquí sin los dos puntos. EDX. También, ¿no? Mod y div. Y eso respecto a ese tamaño. A ver. Bueno, todavía no llegamos a quad, ¿no? Iba a explicar todavía lo del
lo de que tenemos que agarrar una instrucción para facilitarnos esta partecita de acá, pero todavía, de que terminemos esto del Word. Ya, QWord ahora. Lo de QWord, bueno, lo mismo, ¿no? Div, por si acaso este puede ser div o i, ¿no? Cualquiera. Es solo que estoy alternando. No es que sí o sí van a escribir div para QWord o y div para Word, ¿no? Estoy alternando nomás. Ya. Entonces agarramos QWord, vamos a mandarlo acá y vamos a decir, ¿por cuánto? Por 64 bits, ¿no? De numerado, digo de denominador. Entonces ahí tenemos esto como registro o memoria. Si el numerador tiene que ser el doble del tamaño, pues agarramos dos registros, ¿no? Bueno, técnicamente no agarramos nosotros eso, sino que lo hace automáticamente el lenguaje. Entonces A igual a 64 y D igual a 64 bits, ¿no? Y juntos van a dar 128 bits. Y después de eso, vamos a agarrar y vamos a ver la tablita que va a salir, ¿no? ¿Cómo se ordena esto? El equivalente al registro A en 64 bits, ¿cuál es? Es RAX, ¿cierto? RAX a la izquierda y RDX a la derecha. Entonces tenemos eso. Como denominador, ¿qué tenemos? Tenemos esto de acá y lo ponemos acá. Luego esto dividido entre esto, decíamos, podemos hacer copy paste del numerador y vamos a poner acá RAX como, bueno, resultado del div o resultado como tal. Y en RDX vamos a poner el resultado del mod o bueno, solo sería eso o el residuo, ¿no? Eso respecto a los 64 bits. Ahora, lo que les decía que la parte difícil de todo esto es agarrar y mover a distintos registros un solo número, ¿cierto? Porque si ustedes necesitan, por ejemplo, dividir un 1000 entre 2, si este 1000 sobrepasa al tamaño de dx, que sería, bueno, aún no sobrepasa, digamos que le ponemos un 80.000, ¿ya? Sobre 2. Si esto nosotros lo guardáramos en dx, no entra, ¿no? Así que tendríamos que agarrar y moverlo en dos registros unidos para poder hacer esta división. Porque como saben, el tamaño de un Word, porque dx es un Word, el tamaño de un Word, aquí, de un Word es el máximo, 65.535. Y eso, ese es su tamaño máximo sin signo. Aquí estamos hablando, bueno, podría ser una variable con signo, así que eso lo reduce a la mitad todavía, porque es 32.000 y tantos, ¿no? Aquí le vamos a poner. Ya. Entonces, para hacer esta división, ustedes tendrían que partir en dos este número y mandarlo a ambos, ¿no? Cuando tienen un número así de grande, pues no hay mucha, ¿qué se llama? No hay mucha solución que digamos, tendrían que agarrar y hacer operaciones de bitwise, pero la solución que nos da lo que es el lenguaje es cuando tenemos números más pequeños con signo, por ejemplo, -8, ¿no? Por 3, digo entre 3. ¿Qué pasa cuando pasa esto? O sea, en cuanto a lo que es su notación. El -8, ¿qué se supone que va a tener en hexadecimal? A su izquierda va a tener lo siguiente, ¿cierto? Va a tener pura Fs. Todo negativo, en alguna parte va a tener F o un número mayor a 7, ¿no? Y el 3, bueno, puro 0. Esta F, uno no siempre va a detectarla, ¿no? Y esta F, o este llenado de Fs hacia su izquierda, debería estar en la parte de AX. Y también tendríamos que nosotros hacer eso de mover la parte de F y todo eso. Pero en la parte de consignos les decía que nos facilita el lenguaje y nos da varias instrucciones, que son los convertidores prácticamente, ¿no? Converters, le vamos a poner. Ya. Los convertidores que lo que hacen es
transformar de un tamaño, digamos, si tenemos... ya, vamos a ponerlo tal como es. No lo quería anotar, pero a ver, de un tamaño a otro más grande, ¿no? Que sería, digamos, ponerlo en por 2, prácticamente. O sea que si tenemos un byte y usamos su respectivo convertidor, el byte se va a transformar en un word. Pero no exactamente en un word, ¿ya? Estos convertidores solo van a ser aplicados a la división, ¿ya? Y como son aplicados específicamente para la división, lo que va a pasar es que va a usar estos registros para la transformación, ¿ya? El A y el E y el R y el H y el AL, ¿ya? Usa esos registros porque sabe que nosotros vamos a usarlo para la división y para eso se crearon esos convertidores. Y como se crearon para eso, si nosotros aquí agarramos, por ejemplo, y ponemos que, a ver, en el caso del byte al word, se pone el siguiente, aquí vamos a poner instrucción. Se pone la instrucción C de convertir, B de byte y W a word, ¿no? Es como convert from byte to word. Entonces, eso es lo que se pone en el caso de eso. Solamente se pone eso. Es una instrucción así sin operando, sin fuente, sin destino. Solo se pone y ya lo transforma. ¿Qué va a pasar en este caso? Como transforma de byte a word y lo hace en especial para la división, mi número que se supone que va a estar en AL se va a transformar a un número que va a estar en AL y en AH. ¿Ya? Eso va a pasar. En el caso de un word y que queramos transformar al doble del tamaño, que va a ser un double word, ¿cuál sería su instrucción? Su instrucción sería convert word to double, CWD. ¿Y qué va a pasar en ese caso? Como usa, decíamos, lo mismo, división. ¿Cuál es el registro en Word que se usa para la división? AX, ¿no? Y eso va a transformarse a un double word. Y como usa la división, va a usar AX junto con DX para su transformación. ¿Ya? En el caso de las siguientes, que sería un double, vamos a transformarlo a ¿qué? A un quad, ¿no? Un QWord. Vamos a poner como quad nomás. Quad. Digamos que queremos transformar. En el caso de la división, ¿qué registro usa? EAX, ¿no? ¿Cuál es el doble del tamaño en la división? Es EAX en conjunto con EDX, ¿no? ¿Y cuál es su instrucción? Su instrucción sería convertir de double a quad. CDQ. Y finalmente tenemos la nueva que se implementó con los sistemas de 64 bits, que sería de quad a octa. Octaword prácticamente. ¿Ya? Para eso nosotros tendríamos que hacer de RAX a en la división, que son RAX sus equivalentes con RDX, ¿no? Y la transformación sería convertir de quad a octa, CQO. Y bueno, prácticamente esas serían las 4 variaciones de esto, que agarra y lo transforma al tamaño dependiendo de lo que querramos hacer, ¿no? Eso tendrían que usarlo ustedes antes de hacer la división, por si acaso. Porque, por ejemplo, si quieren dividir lo que les decía, ¿no? Un menos 8 por 3, digamos que agarran, mueven ese menos 8 acá a AX, digamos, hacen move, lo voy a anotar mejor.
Digamos acá un ejemplo. Que quieran dividir 8, digo menos 8 entre 2. Ya lo primero que tendrían que hacer que es, ¿no? Moverlo a un registro en menos 8, ¿no? Digamos AX, menos 8. Así directo. Y luego vamos a hacer la conversión, el convert word to double, CWD. ¿Eso para qué? Para que AX se transforme en AX y DX. Y ya sabemos que los numeradores tienen que ser el doble del tamaño que los denominadores. Entonces, luego de hacer esa conversión, agarramos y ya dividimos como querramos, ¿no? Y div de... bueno, podríamos poner aquí una variable en memoria. Digamos que queremos dividir por b. Le vamos a mover a b x ese número que queríamos dividir. Le movemos y luego vamos a hacer el idib. Idib de bx. Y con eso lo haría perfectamente bien esto. ¿Ya? Si ustedes no le hubieran puesto acá el CWD, hubiera agarrado AX y DX independientemente de lo que hayan tenido y lo hubiera usado para su división, y generalmente eso suele dar un error, ¿no? Porque a veces los registros, como saben, tienen datos basura y eso, bueno, pues nos da malos resultados, ¿no? Esto podría actuar tanto como un conversor como podrían decirle un limpiador, porque imagínense que usaron un positivo, ¿no? No un negativo. Y el positivo, ¿qué tiene a la izquierda? Puros ceros, ¿no? Y esto lo que va a hacer es pasar a X a estos de acá, limpiando así lo que tenga acá, pues, ¿no? Si es positivo lo va a llenar de 0 y si es negativo lo va a llenar de F, ¿no? Y así. Bueno, no obviamente este registro, este de acá. Pero bueno, eso respecto a lo que es la división. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Se entendió? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo claro? Ya. Bueno, entonces hasta ahí quedaríamos en la auxiliatura de hoy. Ya la siguiente, como ya están, bueno, ya dijimos todo lo que hay que saber sobre la multiplicación y la división. Ya le vamos a meter al modelos de examen y van a estar listos, ¿no? Para su examen, porque van a entrar, sí o sí va a entrar una de multiplicación y división. Bueno, mejor, de hecho, mejor les envío esto de una vez, por si lo necesitan al grupo. Bueno, un poquito más arriba esto, porque es bien útil tener la tablita esta. Pam. Y este de acá. Ya se los mandé. Bueno, entonces eso sería todo por la auxiliatura de hoy. Nos veríamos la próxima semana, chicos. Nos vemos. Chao, chao.